Muy bien, acá no hay fuera de lugar otra vez. Qué bueno para el primer gol del partido. Golazo. ¡Qué golazo de Pumas, eh! ¡Qué secuencia! ¡Qué definición de Robert Morales! ¡Pumas está arriba 1-0! Estoy diciendo, señor Trujillo, no me hace caso. En el Volcán, duelo de felinos, tenía mucho tiempo que Pumas no sacaba un buen resultado de esa cancha. Una cancha que se le complicaba. Y este es un atajadón de Nahuel Guzmán. Así empezó el partido, por cierto, con algunas bajas. Le tuvo que mover Efraín, cambió a línea de 5, jugó con línea de 4 el primer partido. Una victoria importantísima, ¿eh? Victoria muy buena. Urgía esta victoria para Efraín y las críticas Dicho que ha sea de recibido. paso, sí, el uniforme de Pumas de hoy me gusta mucho. Pues nada que ver, hasta en eso Pumas siempre gana. No tienes que comparar. No siempre. No, con el gris nada que ver. Este sí está elegante, bonito. No te lo sacas de la boca, ¿eh? Morales es el que hace el gol, uno de los refuerzos Ahora, de te voy a Pumas. decir una cosa. Lo que falló Tigres hoy... Sí, falló. Y De Correa hubo un par. Correa. No, de un par... Esta Correa tuvo una, la verdad, clarísima. Y no entró, no fue Mira titular, esta. Correa. Mira, Bueno, Keylor anduvo de maravilla. está bien. Falló Tigres, lo que sea, Carlos, pero tenía que sacar el resultado. no, tenía que sacar el resultado y Keylor Navas, garantía atrás, ¿eh? Porque, Paul, después de no poderle ganar a Querétaro, ¿estás de acuerdo? Era complicado el inicio para Pumas. No poderle ganar en CEU. La verdad es que la cancha de Tigres siempre... Esta, mira. Mira esta. Esta sí es Volada. increíble. De primera pensé que había intentado de Siempre taco. jugar en la cancha del Volcán es complicado, ¿no? Pero creo que hoy sí Pumas se defendió muy bien, ya lo decía Carlos, también Keylor estuvo espectacular, sacó varias importantes y Tigres no encontró, la verdad, la forma de definir los goles y bueno, Pumas saca un resultado muy importante para lo que quiere Efraín, ¿no? Ojalá le vaya encaminando este triunfo para lo que él quiere y siga avanzando. Próximo partido, Angulo no estará. Como en este partido no estuvo Duarte, por eso le tuvo que mover al sector defensivo. Jugó con 2 carrileros, le terminó saliendo. Yo creo que es el mejor partido que le he visto a Pumas. Es verdad que le apedrean el rancho sobre el final. Normal, Tigres tiene mucha dinamita arriba. Pero el primer tiempo de Pumas, Sí. junto con el primer tiempo que hizo Contra en Toluca Toluca. el torneo pasado, Lo mejor. me parece lo mejor. Y creo que este es el camino que debería seguir Efraín y los Pumas. O sea, debería de seguir con ese mismo... Es que, a ver, parado si táctico. vas a Toluca el torneo pasado, que era el campeón, que a la postre quedó bicampeón, le sacaste el empate, Sí. jugaste bien, jugando bien al fútbol. Ahora vas contra el subcampeón, le ganas en su casa. Sí, con algunos suplentes, pero el segundo tiempo tiró todo lo que tenía Tigres. A mí también me gustó el de la jornada 17, que con ese califica a contra Cruz Cruz Azul. Azul, que también le saca el resultado. O sea, creo que hay cositas que Efraín puede rescatar y hay cositas que los Pumas sí pueden hacer bien para competir de una mejor manera. Después creo que, insisto, deben de ser ecuánimes en los objetivos que se vayan planteando y ellos sí tienen que ir partido a partido y ver para qué les alcanza. Pero lo Mejor que vas la- partido a partido, para Efraín con la presión que ya acarrea, era muy importante abrir el torneo. por supuesto. Con marcador así. Mejor Morales que Juninho en cuanto a contratación, si te digo así, Yo creo que Morales, sí. Morales. Morales también. Morales. Tú me habías advertido de Obvio. Juninho. Te advertí, Juninho. Mejor Morales. Morales. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque y ojalá Juninho sea un jugador que resulta... Campeón de goleo. Que resulta un goleador y que emociona a Pero los de Morales Pumas. pareció una apuesta Pero muy Robert segura. Morales a mí me parece que es una buena opción y Memote ya viene... O sea, ya viene en camino. Yo creo que la dupla Memote-Robert puede ser atractiva para Pumas. Sí, como Robert muchas veces jugó con Paulinho. Con Paulinho. Esa dupla creo que puede ser una buena dupla. Mira, creo que hiciste un buen apunte, porque de esta manera, jugando de esta manera, siendo constante, que no le mueva Efraín. Ahora sí hice un buen apunte. Ya lo Ahora sí. ilusionó. Hoy sí hiciste Ahora un como buen le di la Mira, razón. te voy a decir- Hoy hiciste un buen como apunte. hablé bien ¿Por de qué? Pumas, hoy hice un buen apunte. ¿qué déjalo tiene que que cuidar Efraín? festeje. No hablar tanto. Trabajar más en la cancha. Eso estoy completamente... Pero también no es un tema sencillo que vuelvan a repetir y jugar exactamente igual, ¿eh? Ojalá. No, pero- porque su afición lo merece. Pero ya han demostrado que no lo han hecho. Por eso, que trabaje más en la cancha Efraín y que no Yo hable siempre tanto. lo he dicho. Te voy a decir cuál es el tema. Hoy por ejemplo, Pumas, me parece que
entendiendo que Tigres es un mejor equipo y que te iba a apretar, se forjó bien atrás. ¿Aguantó? Mi pregunta es si se va a seguir encerrando contra León y contra Santos Laguna, sus próximas 2 localías, antes de ir a CONCACAF, y después viene Atlas. Sí. O sea, ¿contra ellos también se va a encerrar? Y eso da resultados. No, da resultados. Está bien, ¿eh? También- No hay solamente una manera de ganar. No, Por eso pero, te digo, pero o sea, también jugar como equipo chico a la también contra. te da resultados. ¿Perdón? También jugar como equipo chico te da resultados. Le estás diciendo, Bueno, y tiene le estás razón. diciendo pequeñín, No. pequeñín el Club Universidad. Pero perdóname. Y tienes toda la razón. Sí. Tu último campeonato, Cruz Azul, jugó como equipo chico. Y fuimos campeón. Así lo ganó. Pues sí. ¿Y ¿Estoy mintiendo? ¿Tú te acuerdas ¿Cómo lo ganó que- Reynoso? No, te voy a recordar algo. ¿Te acuerdas cómo ganó el último? Está bien, no sé si fue el pero me da campeonato la razón o el señor. O el y bicampeón. lo festejaste, Sí, sí. Jugaron como equipo. Tenían Te que voy a ganar recordar- después de una sequía. ¿Te acuerdas? Porque nada más te acuerdas de Cruz Azul. También cómo ganó el bicampeonato, creo que fue América. Tirados atrás, metidos atrás. Y Ahora ya contragolpeaban. con el equipo del señor. Y contragolpeaban. Pues por eso estoy diciendo que también se vale. Papi, no te equivoques. No, sí, te equivoques. sí. Nosotros somos de otra estirpe. Cuando el trofeo, Ganaron, fueron campeones, ¿no? cuando el trofeo entra a la vitrina, Pero siempre saliendo a nada proponer. es importante. Exactamente. Se vale ganar como sea, ¿no? Ah, claro, en el fútbol siempre es bueno saber sufrir para sacar resultados. Mira, qué buen dicho. Saber sufrir. Con eso vamos a la Se le complicaba más por el partido anterior. Y dijo Efraín, y mucha gente dijimos, no, o sea, ¿qué estás queriendo decir? Estás vendiendo humo. Lo que no pudimos ganar en casa, Eso. lo vamos a ir a ganar. de Y lo visita. ganó. Bueno, lo ganó grandes. Mira, no, para mí Bueno, fue sorpresivo. ¿Le salió? Para mí fue Te sorpresivo. digo. ¿Sabes? No, pero quédate, yo me Totalmente quedo. sorpresivo, yo me quedo con la inesperado. actitud de los jugadores. O sea, Está muy una cosa bien. es que el técnico diga y después que los jugadores salgan y se partan el alma en la Sí, cancha, lo que peor dejen todo. Lo peor que le puede pasar a Pumas es creérsela ya, ¿no? No, Lo peor que le puede pero pasar a Pumas. Necesitaba Sí, un partido así. esa parte estoy de acuerdo contigo, porque no podemos olvidar que al final de cuentas el partido queda 1-0, aunque Pumas haya hecho bien cierta parte. Era bien mínimo su para trabajo, empatar, mínimo. ¿cuántas veces Mínimo. apareció Keylor o no pudieron definir los de Tigres? Y además Con oportunidades claras. los Tigres con un corre a 2 entrenamientos sin Lainez al principio, los Tigres saben que tienen, digamos, otro crédito y están tomando una planeación distinta por la triple jornada, porque no es faltan 3 y partidos. hay que No, decir- no sabemos, pero el partido pasado no inició Lainez. No, muchas obviamente bajas. muchas bajas. Hicieron Y los cuando cambios. entraron en el partido pasado, el equipo sí cambió. Aquí también, pero apareció Keylor Navas. Antuna, La diferencia. yo no sé qué le pasa a Antuna, no sé qué le pasó Ah, a Antuna. Un Antuna desastre. ya no existe, Vite perdón. y Angulo se hace expulsar al final, increíble. La cantadita, como decíamos, van a echar a alguien, terminan echando a uno, pero Vite muy poco todavía de esos 2 refuerzos. Me parece que se espera mucho más de ellos. Pero Vamos también- con Eduardo Bricio, perdón, y nos piden que no lo interrumpamos porque cuando él aparece el rating se va hasta arriba. Vale, vale. Por favor. Jesús Rafael López Valle fue el árbitro. Yo siempre insisto que para juzgar un trabajo arbitral hay que ver la dificultad del partido, y fue un partido muy difícil de arbitrar y salió con banderas desplegadas. Vamos a ver estas jugadas. El Tigres cometió, son curiosidades, cometió 8 faltas en el primer tiempo. Y al minuto 5, Rómulo atiende a Vite. Después es Marcelo, ¿y a quién creen que atiende? A Vite. Y después al minuto 26 llega Pureta, ¿y a quién creen que atiende? Y Peláez, ¡A Vite! ¿Cómo va a jugar? Y luego, al 38, de nueva cuenta Pureta, ¿a quién atiende? ¡A Vite! Entonces, ¿Ya viste? Le dijo, ¿ya viste? Entonces ya le sacaron la amarilla Con razón lo sacaron. a Pureta por andar repartiendo. Le dan la mitad de las faltas a un solo jugador, ¿no? Pero el árbitro sí contuvo esa situación. Y ya una situación también que es curiosa es por qué siempre le perdonan todos los reclamos a Guiñac. Mira, yo no estoy seguro si la tocó Keylor, está muy difícil. Guiñac está muy cerquita de la jugada y él cree que es tiro de esquina. Y entonces, ya lo hemos visto y no sabemos si la toca, pero Guiñac se vuelve loco y va directamente sobre el árbitro, y afortunadamente el árbitro lo frena con una tarjeta amarilla, cuestión que le aplaudo, no permitir que el francés le reclame de esa manera a los árbitros. Buen trabajo arbitral, no influyó en el resultado del partido. Y cachún, rarra, ganaron mis Pumas. El volcán estaba cargado desde antes. Noche espesa, tribuna apretando, Tigres oliendo sangre y esa sensación conocida. Aquí los partidos no se juegan, aquí se resisten. San Nicolás no perdona distracciones. Te empuja, te asfixia y te cobra cada error. Y Pumas entendió el contexto desde el arranque. Nada de posesión inútil, nada de salir a discutirle el partido a Tigres en su casa. El equipo salió compacto, corto, concentrado. Líneas juntas, lectura clara del riesgo y una idea muy concreta: sobrevivir primero, golpear cuando se pueda.
El golpe llegó rápido, pero no fue casualidad. Fue una jugada limpia, directa, sin adornos. Jorge Rubalcaba atacó el espacio, rompió por dentro y, cuando levantó la cabeza, encontró a Robert Morales entrando con decisión. Definición fuerte, seca, de delantero. Gol. Silencio incómodo en el Volcán. De esos que duran poco, pero pesan mucho. A partir de ahí, el partido cambió de dueño, aunque no de control. Tigres reaccionó como se esperaba, adelantó líneas, cargó el área, empezó el bombardeo. Centros, remates, segundas jugadas, presión constante. Bruneta probó, Correa apareció, Joaquín se sumó como recurso desesperado. El Volcán empujaba con todo. Y entonces apareció el sostén de la noche. Keylor Navas jugó un partido de jerarquía absoluta. De esos que no se explican con estadísticas. Atajadas de reflejo, lectura perfecta del tiempo de la jugada, calma cuando el estadio ya gritaba gol. 1, 2, 3 intervenciones que mantuvieron a Pumas de pie cuando el asedio era total. Pero esto no fue solo un arquero. Pumas se defendió como equipo, con orden, con sacrificio y con convicción. Hubo barridas al límite, cierres milimétricos, piernas metidas cuando ya no quedaba aire. Pablo Benevendo salvó una pelota prácticamente sobre la línea en tiempo añadido, en una de esas jugadas que valen puntos y explican partidos. Esa barrida fue un mensaje. El segundo tiempo fue resistencia pura. Tigres metió todo lo que tenía. Cambios ofensivos, presión alta, empuje constante. Pumas reculó, sufrió, pero no se desordenó. Incluso con la expulsión en los minutos finales, el equipo no perdió la cabeza. Cerró filas. Aguantó. Cuando cayó el silbatazo final, no hubo festejo exagerado. Hubo alivio. Porque no era una victoria más. Eran casi 12 años sin ganar en ese estadio. 12 años intentando. 12 años saliendo golpeado. Esta vez, no. Puma salió del Volcán con 3 puntos, con oxígeno y con algo que no siempre se compra, carácter. No resolvió todo. No apagó las críticas. Pero dejó claro algo. En CU, cuando toca resistir, se resiste como universidad. Y ese triunfo no se explica solo por aguante. También se sostiene por los que llevan tiempo empujando desde adentro. Porque mientras el Volcán apretaba y Pumas resistía, hubo un hombre que volvió a aparecer sin ruido, sin reflectores, pero siendo clave en el momento exacto. Jorge Rubalcaba no necesitó gritar presente. Lo hizo jugando. El partido ante Tigres no fue uno más para él. No por la presión, no por el rival, sino porque ahí, en medio de un estadio hostil y una noche pesada, Rubalcaba llegó a 100 partidos con Pumas. 100. En silencio. Sin campañas de marketing. Sin discurso armado. Y eso, en CU, pesa. Rubalcaba no es el futbolista que se construyó desde el aplauso fácil. Es el que se quedó cuando el entorno apretó. El que aguantó cuando el equipo navegó torneos complicados. El que entendió que en universidad no basta con talento, hay que sostener el proceso. Por eso no sorprende que su huella en el Volcán haya sido decisiva. En la jugada del gol, Rubalcaba no se apuró. Atacó el espacio correcto, levantó la cabeza y eligió bien. El pase a Robert Morales no fue espectacular, fue inteligente. De esos que nacen de conocer el juego y el momento. Ahí no hubo improvisación, hubo lectura. Ese detalle explica mucho más que cualquier estadística. 100 partidos después, Rubalcaba ya entendió algo que no todos asimilan. En Pumas no siempre vas a brillar, pero siempre tienes que responder. Y eso lo convirtió en un futbolista confiable para el equipo, para el vestidor y para el juego mismo. Sus números están ahí, goles, asistencias, presencia constante. Pero reducirlo a cifras sería quedarse corto. Porque su verdadero valor está en otra parte. En la continuidad. En la resistencia. En no desaparecer cuando el equipo más lo necesita. En el apertura pasado cargó con el peso ofensivo en momentos complicados. En este arranque de torneo, aparece desde otro lugar, el del futbolista que entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. El que no rompe el partido, pero lo ordena. Y no es casualidad que, junto a nombres como Benevendo, Nathan Silva o Caicedo, sea de los pocos que ya cruzaron la barrera de los 100 juegos con esta camiseta. Eso habla de permanencia en un entorno que no perdona la irregularidad. El Volcán exigía Temple. Rubalcaba respondió con cabeza. No levantó los brazos. No pidió foco. Jugó. Y eso, en CU, vale más que cualquier celebración. Y mientras algunos celebraban el aguante en el Volcán,
Afuera el ruido no bajó. Al contrario, se reacomodó. Porque la victoria no apagó el debate, solo lo movió de lugar. Y en medio de ese contexto apareció una voz que no habla desde la grada ni desde la urgencia del resultado, sino desde la experiencia, Gonzalo Pineda. Lo que dijo no fue una defensa sentimental, fue una lectura incómoda. Pineda puso sobre la mesa algo que en el fútbol mexicano se comenta en voz baja, pero pocas veces se dice de frente, la doble vara. La manera en que se juzga a Efraín Juárez no pasa solo por lo táctico o lo numérico, pasa por el pasaporte, por el acento, por la narrativa. Si fuera argentino, dirían que es personalidad, soltó. Y con eso abrió una grieta que no tiene que ver con el último resultado. Porque Juárez no empezó a ser cuestionado por perder un partido. Empezó a ser cuestionado por cómo habla, cómo se para, cómo sostiene el discurso. Por atreverse a mirar de frente cuando el entorno quería cabeza baja. Por no esconderse cuando el momento apretó. En CU eso no siempre cae bien afuera. Cuando Juárez fue a encarar los abucheos en el apertura pasado, muchos lo leyeron como soberbia. Pineda lo leyó distinto, carácter. La misma actitud que, en boca de un extranjero, se etiqueta como liderazgo. La misma forma de comunicar que, con otro acento, se aplaude como convicción. Ahí está el punto. El debate dejó de ser si Pumas juega bonito o feo. Pasó a ser si el entrenador dice lo correcto. Y ese terreno es peligroso, porque no se mide con resultados, sino con prejuicios. Pineda fue claro, en Colombia esa personalidad fue celebrada. En México, se le cobra, no por lo que hace, sino por quién es. Y ese contraste explica por qué, incluso después de una noche como la del Volcán, el ruido sigue girando alrededor del banquillo. Juárez camina una cuerda floja que no todos transitan. No tiene el colchón del extranjero interesante ni el margen del nombre consagrado. Tiene que explicar más, ganar más y callar menos. Y aún así, cada palabra pesa el doble. La victoria ante Tigres no lo convierte en intocable. Tampoco lo absuelve. Pero sí reubica la conversación. Porque ya no se trata de si se atreve a hablar, sino de por qué molesta que lo haga. En Pumas, el entrenador no solo dirige, representa. Y eso, en este fútbol, sigue incomodando. Después de una noche como la del Volcán, en Pumas el análisis no se queda en el marcador. Empieza otro partido. El que se juega con calma, con memoria y con menos ruido. Porque cuando el cuerpo baja las pulsaciones, en CEU se revisa quién sostuvo cuando el escenario se volvió incómodo. Y ahí, sin que nadie lo empuje, vuelve a aparecer el nombre de Pablo Benevendo. No es nuevo, pero tampoco es casual. Benevendo lleva tiempo moviéndose en ese espacio donde no hay reflectores, pero sí responsabilidad. No es el que sale en la foto del gol ni el que concentra las miradas antes del partido. Es el que aparece cuando el equipo se parte, cuando el plan inicial deja de funcionar y el juego empieza a exigir otra cosa. Por eso su nombre volvió a circular en clave mercado. Porque siempre que Pumas entra en una fase de ajuste, los focos buscan ahí, en los formados en casa, en los que parecen más fáciles de mover, en los que no hacen ruido cuando el entorno se tensa. Pero adentro, la lectura es distinta. Benevendo no se evalúa por un solo partido, se evalúa por repetición, minutos acumulados en escenarios pesados, cambios de rol sin protestar, partidos donde toca cerrar como central, otros donde hay que recorrer la banda, otros donde el plan se rompe y hay que improvisar sin perder el orden. Eso no se nota en el resumen, pero se siente en la cancha. El Volcán volvió a ponerlo en evidencia. Cuando Tigres empujó con todo y el cierre se volvió asfixiante, la jugada que evitó el empate no nació de la desesperación. Nació de lectura, de entender que el partido ya no admitía margen. Meter la pierna ahí implicaba asumir el riesgo completo. Fallar era quedar expuesto. Y aún así, hacerlo. Ese tipo de decisiones pesan más con el paso de las jornadas. En el apertura anterior ya había cargado con ese desgaste. Ahora, con el clausura caminando, su papel vuelve a crecer sin anuncio ni cartel. Aparece como referencia para los que vienen de abajo, como respaldo para los que están al lado y como una constante en un plantel que todavía busca estabilidad. En Pumas eso importa, no porque garantice nada inmediato, sino porque ordena el día a día. Porque cuando el calendario se aprieta y el entorno empieza a exigir respuestas rápidas, hay futbolistas que permiten que el equipo no se rompa desde adentro. El mercado sigue girando, como siempre. Las conversaciones existen, los escenarios se mueven, las semanas traen desgaste nuevo. Pero no todos los nombres se tocan igual cuando el torneo apenas empieza a mostrar sus grietas.
Benevendo sigue apareciendo en esa revisión silenciosa que se hace después de partidos así. En esa lista corta que no se publica. En ese grupo que sostiene cuando el juego deja de ser cómodo. Y con el calendario encima, eso empieza a notarse más en cada jornada, en cada cierre, en cada partido que se alarga más de la cuenta. Y con el equipo todavía digiriendo lo que pasó en el Volcán, en CEU la conversación empezó a mirar hacia adelante sin levantar la voz. Porque después de partidos así, Pumas no se acelera. Observa, ajusta. Y en medio de ese clima apareció un nombre que no llegó por casualidad ni por ocurrencia de última hora, Juninho Vieira. Su llegada se empezó a entender mejor cuando él mismo habló. No desde la promesa vacía ni desde el discurso aprendido. Habló desde la referencia. Desde lo que vio antes de venir. Y ahí apareció una figura que en CEU dejó huella, aunque su historia no haya terminado como muchos esperaban, Dani Alves. Juninho no habló de títulos inmediatos. Habló de respeto, de proyecto, de por qué un futbolista brasileño, con opciones distintas, decide venir a universidad. Y ahí la mención no fue gratuita. Dijo que Dani Alves no estuvo aquí por accidente, que eligió Pumas porque entendió el peso del club, la exigencia diaria y lo que significa jugar con este escudo en el fútbol mexicano. Eso, para el vestidor, no es menor. Juninho llega a un Pumas que viene buscando referencia en ataque desde hace tiempo. Desde la salida de Dineno, el eje ofensivo quedó expuesto a parches, a lesiones, a soluciones temporales. Hubo intentos, hubo momentos, pero no continuidad. Y eso, en un equipo que vive del orden y del esfuerzo, termina pesando. Por eso su perfil encaja más por función que por nombre. No llega como salvador. Llega como delantero que entiende el desgaste, que acepta el contacto, que no se borra cuando el partido se ensucia. En Brasil aprendió a competir en contextos pesados. En Flamengo convivió con jerarquía, con banca, con presión diaria. No tuvo el protagonismo esperado, pero sumó algo que en CEU se valora, Temple. Cuando habló de sí mismo, no se vendió como figura. Se vendió como guerrero. Dijo que va a pelear cada balón, que si no llega el gol, llegará la asistencia, y si no, el esfuerzo. No son palabras nuevas en el fútbol, pero dichas en este contexto toman otro peso. Porque Pumas no promete comodidad. Promete desgaste. El vínculo con Dani Alves aparece ahí, como espejo. No como nostalgia, sino como señal. El brasileño entendió que aquí no se viene a pasear. Se viene a sostener. Y Juninho parece haber leído lo mismo antes de firmar. El arranque del torneo todavía no define nada. El equipo sigue en construcción, el calendario aprieta y la exigencia no baja. Pero mientras algunos miran solo el último resultado, adentro se empieza a notar quien se alinea con la idea de competir todos los días, sin atajos. Juninho empieza a caminar ese terreno, sin promesas grandes, sin declaraciones para la tribuna, con la cabeza puesta en aguantar lo que venga y en responder cuando el partido lo pida. El Volcán estaba cargado desde antes. Noche espesa, tribuna apretando, Tigres oliendo sangre y esa sensación conocida. Aquí los partidos no se juegan, aquí se resisten. San Nicolás no perdona distracciones. Te empuja, te asfixia y te cobra cada error. Y Pumas entendió el contexto desde el arranque. Nada de posesión inútil, nada de salir a discutirle el partido a Tigres en su casa. El equipo salió compacto, corto, concentrado. Líneas juntas, lectura clara del riesgo y una idea muy concreta, sobrevivir primero, golpear cuando se pueda. El golpe llegó rápido, pero no fue casualidad. Fue una jugada limpia, directa, sin adornos. Jorge Rubalcaba atacó el espacio, rompió por dentro y, cuando levantó la cabeza, encontró a Robert Morales entrando con decisión. Definición fuerte, seca, de delantero. Gol. Silencio incómodo en el Volcán. De esos que duran poco, pero pesan mucho. A partir de ahí, el partido cambió de dueño, aunque no de control. Tigres reaccionó como se esperaba, adelantó líneas, cargó el área, empezó el bombardeo. Centros, remates, segundas jugadas, presión constante. Brunetta probó, Correa apareció, Joaquín se sumó como recurso desesperado. El Volcán empujaba con todo. Y entonces apareció el sostén de la noche. Keylor Navas jugó un partido de jerarquía absoluta. De esos que no se explican con estadísticas. Atajadas de reflejo, lectura perfecta del tiempo de la jugada, calma cuando el estadio ya gritaba gol. 1, 2, 3 intervenciones que mantuvieron a Pumas de pie cuando el asedio era total. Pero esto no fue solo un arquero. Pumas se defendió como equipo.
Con orden, con sacrificio y con convicción. Hubo barridas al límite, cierres milimétricos, piernas metidas cuando ya no quedaba aire. Pablo Benevendo salvó una pelota prácticamente sobre la línea en tiempo añadido, en una de esas jugadas que valen puntos y explican partidos. Esa barrida fue un mensaje. El segundo tiempo fue resistencia pura. Tigres metió todo lo que tenía. Cambios ofensivos, presión alta, empuje constante. Pumas reculó, sufrió, pero no se desordenó. Incluso con la expulsión en los minutos finales, el equipo no perdió la cabeza. Cerró filas. Aguantó. Cuando cayó el silbatazo final, no hubo festejo exagerado. Hubo alivio. Porque no era una victoria más. Eran casi 12 años sin ganar en ese estadio. 12 años intentando. 12 años saliendo golpeado. Esta vez, no. Puma salió del volcán con 3 puntos, con oxígeno y con algo que no siempre se compra, carácter. No resolvió todo. No apagó las críticas. Pero dejó claro algo. En CU, cuando toca resistir, se resiste como universidad. Y ese triunfo no se explica solo por aguante. También se sostiene por los que llevan tiempo empujando desde adentro. Porque mientras el volcán apretaba y Pumas resistía, hubo un nombre que volvió a aparecer sin ruido, sin reflectores, pero siendo clave en el momento exacto. Jorge Rubalcaba no necesitó gritar presente. Lo hizo jugando. El partido ante Tigres no fue uno más para él. No por la presión, no por el rival, sino porque ahí, en medio de un estadio hostil y una noche pesada, Rubalcaba llegó a 100 partidos con Pumas. 100. En silencio. Sin campañas de marketing. Sin discurso armado. Y eso, en CU, pesa. Rubalcaba no es el futbolista que se construyó desde el aplauso fácil. Es el que se quedó cuando el entorno apretó. El que aguantó cuando el equipo navegó torneos complicados. El que entendió que en universidad no basta con talento, hay que sostener el proceso. Por eso no sorprende que su huella en el volcán haya sido decisiva. En la jugada del gol, Rubalcaba no se apuró. Atacó el espacio correcto, levantó la cabeza y eligió bien. El pase a Robert Morales no fue espectacular, fue inteligente. De esos que nacen de conocer el juego y el momento. Ahí no hubo improvisación, hubo lectura. Ese detalle explica mucho más que cualquier estadística. 100 partidos después, Rubalcaba ya entendió algo que no todos asimilan. En Pumas no siempre vas a brillar, pero siempre tienes que responder. Y eso lo convirtió en un futbolista confiable para el equipo, para el vestidor y para el juego mismo. Sus números están ahí, goles, asistencias, presencia constante. Pero reducirlo a cifras sería quedarse corto. Porque su verdadero valor está en otra parte. En la continuidad. En la resistencia. En no desaparecer cuando el equipo más lo necesita. En el apertura pasado cargó con el peso ofensivo en momentos complicados. En este arranque de torneo, aparece desde otro lugar, el del futbolista que entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. El que no rompe el partido, pero lo ordena. Y no es casualidad que, junto a nombres como Benevendo, Nathan Silva o Caicedo, sea de los pocos que ya cruzaron la barrera de los 100 juegos con esta camiseta. Eso habla de permanencia en un entorno que no perdona la irregularidad. El volcán exigía Temple. Rubalcaba respondió con cabeza. No levantó los brazos. No pidió foco. Jugó. Y eso, en CU, vale más que cualquier celebración. Y mientras algunos celebraban el aguante en el volcán, afuera el ruido no bajó. Al contrario, se reacomodó. Porque la victoria no apagó el debate. Solo lo movió de lugar. Y en medio de ese contexto apareció una voz que no habla desde la grada ni desde la urgencia del resultado, sino desde la experiencia, Gonzalo Pineda. Lo que dijo no fue una defensa sentimental. Fue una lectura incómoda. Pineda puso sobre la mesa algo que en el fútbol mexicano se comenta en voz baja, pero pocas veces se dice de frente, la doble vara. La manera en que se juzga a Efraín Juárez no pasa solo por lo táctico o lo numérico. Pasa por el pasaporte, por el acento, por la narrativa. Si fuera argentino, dirían que es personalidad, soltó. Y con eso abrió una grieta que no tiene que ver con el último resultado. Porque Juárez no empezó a ser cuestionado por perder un partido. Empezó a ser cuestionado por cómo habla, cómo se para, cómo sostiene el discurso. Por atreverse a mirar de frente cuando el entorno quería cabeza baja. Por no esconderse cuando el momento apretó. En CU eso no siempre cae bien afuera. Cuando Juárez fue a encarar los abucheos en el apertura pasado, muchos lo leyeron como soberbia. Pineda lo leyó distinto. Carácter.
La misma actitud que, en boca de un extranjero, se etiqueta como liderazgo. La misma forma de comunicar que, con otro acento, se aplaude como convicción. Ahí está el punto. El debate dejó de ser si Pumas juega bonito o feo. Pasó a ser si el entrenador dice lo correcto. Y ese terreno es peligroso, porque no se mide con resultados, sino con prejuicios. Pineda fue claro, en Colombia esa personalidad fue celebrada. En México, se le cobra, no por lo que hace, sino por quién es. Y ese contraste explica por qué, incluso después de una noche como la del Volcán, el ruido sigue girando alrededor del banquillo. Juárez camina una cuerda floja que no todos transitan. No tiene el colchón del extranjero interesante ni el margen del nombre consagrado. Tiene que explicar más, ganar más y callar menos. Y aún así, cada palabra pesa el doble. La victoria ante Tigres no lo convierte en intocable. Tampoco lo absuelve, pero sí reubica la conversación. Porque ya no se trata de si se atreve a hablar, sino de por qué molesta que lo haga. En Pumas, el entrenador no solo dirige, representa. Y eso, en este fútbol, sigue incomodando. Después de una noche como la del Volcán, en Pumas el análisis no se queda en el marcador. Empieza otro partido. El que se juega con calma, con memoria y con menos ruido. Porque cuando el cuerpo baja las pulsaciones, en CEU se revisa quién sostuvo cuando el escenario se volvió incómodo. Y ahí, sin que nadie lo empuje, vuelve a aparecer el nombre de Pablo Benevendo. No es nuevo, pero tampoco es casual. Benevendo lleva tiempo moviéndose en ese espacio donde no hay reflectores, pero sí responsabilidad. No es el que sale en la foto del gol ni el que concentra las miradas antes del partido. Es el que aparece cuando el equipo se parte, cuando el plan inicial deja de funcionar y el juego empieza a exigir otra cosa. Por eso su nombre volvió a circular en clave mercado. Porque siempre que Pumas entra en una fase de ajuste, los focos buscan ahí, en los formados en casa, en los que parecen más fáciles de mover, en los que no hacen ruido cuando el entorno se tensa. Pero adentro, la lectura es distinta. Benevendo no se evalúa por un solo partido, se evalúa por repetición. Minutos acumulados en escenarios pesados, cambios de rol sin protestar, partidos donde toca cerrar como central, otros donde hay que recorrer la banda, otros donde el plan se rompe y hay que improvisar sin perder el orden. Eso no se nota en el resumen, pero se siente en la cancha. El Volcán volvió a ponerlo en evidencia. Cuando Tigres empujó con todo y el cierre se volvió asfixiante, la jugada que evitó el empate no nació de la desesperación. Nació de lectura, de entender que el partido ya no admitía margen. Meter la pierna ahí implicaba asumir el riesgo completo. Fallar era quedar expuesto. Y aún así, hacerlo. Ese tipo de decisiones pesan más con el paso de las jornadas. En el apertura anterior ya había cargado con ese desgaste. Ahora, con el clausura caminando, su papel vuelve a crecer sin anuncio ni cartel. Aparece como referencia para los que vienen de abajo, como respaldo para los que están al lado y como una constante en un plantel que todavía busca estabilidad. En Pumas eso importa. No porque garantice nada inmediato, sino porque ordena el día a día. Porque cuando el calendario se aprieta y el entorno empieza a exigir respuestas rápidas, hay futbolistas que permiten que el equipo no se rompa desde adentro. El mercado sigue girando, como siempre. Las conversaciones existen, los escenarios se mueven, las semanas traen desgaste nuevo. Pero no todos los nombres se tocan igual cuando el torneo apenas empieza a mostrar sus grietas. Benevendo sigue apareciendo en esa revisión silenciosa que se hace después de partidos así. En esa lista corta que no se publica. En ese grupo que sostiene cuando el juego deja de ser cómodo. Y con el calendario encima, eso empieza a notarse más en cada jornada, en cada cierre, en cada partido que se alarga más de la cuenta. Y con el equipo todavía digiriendo lo que pasó en el Volcán, en CEU la conversación empezó a mirar hacia adelante sin levantar la voz. Porque después de partidos así, Pumas no se acelera. Observa, ajusta. Y en medio de ese clima apareció un nombre que no llegó por casualidad ni por ocurrencia de última hora, Juninho Vieira. Su llegada se empezó a entender mejor cuando él mismo habló, no desde la promesa vacía ni desde el discurso aprendido. Habló desde la referencia, desde lo que vio antes de venir. Y ahí apareció una figura que en CEU dejó huella, aunque su historia no haya terminado como muchos esperaban, Dani Alves. Juninho no habló de títulos inmediatos. Habló de respeto, de proyecto, de por qué un futbolista brasileño, con opciones distintas, decide venir a universidad. Y ahí la mención no fue gratuita. Dijo que Dani Alves no estuvo aquí por accidente,
que eligió Pumas porque entendió el peso del club, la exigencia diaria y lo que significa jugar con este escudo en el fútbol mexicano. Eso, para el vestidor, no es menor. Juninho llega a un Pumas que viene buscando referencia en ataque desde hace tiempo. Desde la salida de Dineno, el eje ofensivo quedó expuesto a parches, a lesiones, a soluciones temporales. Hubo intentos, hubo momentos, pero no continuidad. Y eso, en un equipo que vive del orden y del esfuerzo, termina pesando. Por eso su perfil encaja más por función que por nombre. No llega como salvador. Llega como delantero que entiende el desgaste, que acepta el contacto, que no se borra cuando el partido se ensucia. En Brasil aprendió a competir en contextos pesados. En Flamengo convivió con jerarquía, con banca, con presión diaria. No tuvo el protagonismo esperado, pero sumó algo que en CEU se valora, Temple. Cuando habló de sí mismo, no se vendió como figura. Se vendió como guerrero. Dijo que va a pelear cada balón, que si no llega el gol, llegará la asistencia, y si no, el esfuerzo. No son palabras nuevas en el fútbol, pero dichas en este contexto toman otro peso. Porque Pumas no promete comodidad, promete desgaste. El vínculo con Dani Alves aparece ahí, como espejo, no como nostalgia, sino como señal. El brasileño entendió que aquí no se viene a pasear, se viene a sostener. Y Juninho parece haber leído lo mismo antes de firmar. El arranque del torneo todavía no define nada. El equipo sigue en construcción, el calendario aprieta y la exigencia no baja. Pero mientras algunos miran solo el último resultado, adentro se empieza a notar quien se alinea con la idea de competir todos los días, sin atajos. Juninho empieza a caminar ese terreno, sin promesas grandes, sin declaraciones para la tribuna, con la cabeza puesta en aguantar lo que venga y en responder cuando el partido lo pida.